Y avanza país, porque seguimos hablando de plata que no le pertenece ni al Congreso, ni en este caso al partido político. Ustedes saben perfectamente que la Oficina Nacional de Procesos Electorales le da una partida a los partidos, valga la redundancia, para que así puedan financiar, ¿no? Gastar. Pero esto tú lo tienes que hacer de manera transparente, decente, impecable. Es dinero público. Ojo, en Avanza País, luego de la denuncia que sacó Punto Final ayer, han salido a pronunciarse y a decir que luego de que se expusiera que el partido había gastado casi $500 000 de soles en capacitaciones para militantes, las mismas que, según la nota de Christopher Acosta, no se han realizado, mandan un comunicado diciendo los congresistas, ¿no?, que ellos no tienen nada que ver en este tema y que exhortan más bien a la dirigencia del partido político fundado por Pedro Cenas a dar explicaciones sobre el uso del dinero recibido del Fondo de Financiamiento Público Directo de la OMPE. Si alguien sabe cómo funcionan las cosas en OMPE es Fernando Tuesta Soldevilla, ha sido jefe justamente de ese organismo. Así que le agradezco nuevamente por estar en el programa esta noche. Gracias, Fernando, por venir. No, gracias por la invitación, Julián. A ver, eso es escandaloso, ¿no? Porque contratan a una empresa para dar capacitaciones por 465.000 soles. La empresa funciona en un puesto de fotocopiadoras, sí. Luego se anula el contrato, pero claro, se anula luego de que finalmente las rúbricas ya estuviesen estampadas en un documento y ya existiera, ¿no? Empezara a existir una relación contractual con esta gente que les iba a dar las capacitaciones. Claramente. Que no se dieron, además. Que no se dieron. Entonces, ¿a dónde iba a ir a parar esa plata? Mira, acá hay un serio problema, como tú bien lo has señalado, de la oscuridad del uso de los recursos públicos. Hay que explicar a los televidentes lo siguiente. Por ley, en el quinquenio, que en este caso iría del 21 al 26, los partidos reciben en proporción a los votos obtenidos en la elección del 21. Esto se eleva a 77 millones por 5 años, que se lo distribuye anualmente. Este dinero tiene que ser usado de dos maneras. Para gastos ordinarios, pagos, por ejemplo, de local, etcétera, ¿no? Y no menos del 50% en lo que se llama capacitación, formación e investigación. Lo que está ocurriendo mucho, y de manera lamentable, son estos usos que digo bastante poco claro, por decir, grises. Bastante en realidad, ¿no? Porque esta es una empresa incluso que recién se había conformado apenas días antes, 15 días antes. ¿Qué tipo de capacitación puede dar ella, no? Según el secretario general del partido, habían evaluado varios, difícil encontrar otras ya menores que estas, y que se preste ese servicio. No solamente es el caso de Avanza País, sino también el caso, por ejemplo, del alquiler de local de Renovación Popular, cuyo dueño es justamente el presidente del partido, que es el señor López Aliaga. Así es. Entonces, se contratan ellos mismos. Claro. Ya había pasado con otros partidos. Lo que tenemos, sin embargo, y este comunicado de la bancada puede llamar la atención, como la bancada le dice al partido que aclare esto, porque lo que sucede, Juliana, es la manera como se constituyen las bancadas y cómo se constituyen previamente las listas. En realidad muchos de estos partidos son partidos poco estructurados, muy informales. Son vientres de alquiler para la candidatura de cualquier persona que ni siquiera tiene. Sí. Vientres de alquiler. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los congresistas no tienen nada que ver con el partido. Y en realidad que hay un problema en la ley, problema que antes no se veía, pero que ahora puede llegar a lo siguiente, que creo que es muy importante que se sepa. Si es que la distribución de este dinero, que son millones de soles, se hace en función de la votación del año 21, y es un dinero que se da anualmente igual todos los años hasta el 26, eso está pensado pues para sistemas de partidos más estables. Resulta que Perú Libre, que tenía 37 congresistas, recibe la mayor cantidad de dinero, cerca de más de 2 millones de soles que le corresponden por año. Pero resulta que no tiene 37 congresistas, tiene 15. En el extremo podría ocurrir que en el 23-24 se quede sin ninguno. ¿Y qué pasa ahí? Y el partido sigue recibiendo exactamente. Pero ahí hay un problema en la dinero. norma. O sea, es tú entras con este número de congresistas y por el número de militantes que tienes, por, digamos, qué tan grande sea tu partido y lo que has construido, te corresponde una partida mayor que a un partido que de pronto recién se ha formado y que tiene una representación mínima en el Congreso de la República. Pero si las cosas van cambiando, no durante el juego, es decir, hemos visto hasta el cansancio, como en 5 años de Congreso. La realidad debe ayudar
a modificar las cosas, ¿no? El año pasado, cuando también se discutió esto, personalmente señalé que dado las condiciones nuestras, lo que debería ocurrir es que esa distribución se calcule en función del número de escaños de cada partido, que debe ser ajustado anualmente. Sí, claro. O semestralmente, ¿ah? Bueno, como digamos que sí, es cierto. O semanalmente. Pero digamos, lo que tú tienes es, si tienes 37, te distribuirá en función de 37, pero si tienes 15 siguientes años es 15, y si tienes 0, pues no tendrías nada. Pero ¿no? Fernando, entonces con más razón el congresista tiene que manejar algún tipo de información sobre la ruta del dinero, del financiamiento a los partidos políticos. Es que lo que pasa es que la organización que tiene personalidad jurídica es el partido. Y entonces el partido maneja a su manera estos recursos. Y te repito, esta disociación que no debiera existir entre bancada y partido existe. Claro. La realidad peruana muestra estas facetas también. Y quien debe de modificar, ajustándose a la realidad, es el Congreso. Pero el Congreso de estas cosas ni las mira, no, claro, ni las entiende, y menos las resuelve. Ya, pero ¿quién fiscaliza dentro de OMPE? Porque si yo soy la entidad que me encargo de darle diferente monto de dinero anualmente a cada partido político, dependiendo de la representación que tienen, entonces tengo que tener un área que se encargue de determinar que ese dinero realmente se está usando. Sí, la ley crea la gerencia y supervisión de fondos partidarios, que obviamente es una de las gerencias de OMPE. Se encarga de la supervisión. Sin embargo, la ley es genérica. El reglamento, y lo ha reglamentado OMPE, sin embargo no puede ir más allá de la ley. Y muchas veces se ha dicho por eso que se tiene boca, pero no se tiene dientes para morder. Entonces está limitado en muchas cosas la OMPE para poder ejercer en realidad su función de supervisión. Ahora, aparecen estos casos que tiene que presumiblemente tomar en cuenta la OMPE, ¿no? Debería, ¿no? Porque finalmente uno asume que la responsabilidad no es solo la de cumplir con los partidos, sino también de dar fe de que ese dinero se va a utilizar de buena manera. Porque claro, ahora, ¿cuánto más despilfarro habrá o dinero que de pronto no es transparentado y nunca se va a transparentar porque nadie, digamos, le sigue la ruta a esa plata? Es que siempre pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Te dicen, por ejemplo, a ver, ¿esto lo ha hecho alguna empresa legal? Sí, es legal. Pero tú dices, oye, pero son 15 días, etcétera. La ley no dice que no le puedes contratar. Y así sucesivamente. Sí, pero es una fotocopiadora. ¿Recuerdas? Sí, sin duda. Pero eso no lo dice la ley. Debiera ajustarse allí. Como, por ejemplo, el año pasado se mostraron consultorías de pagos altísimos, que eso en el ámbito de la administración pública no pasaría de ninguna manera. Entonces, los partidos que sí necesitan el dinero para dotarse de infraestructura, etcétera, para manejar, comunicar, formar, no están haciendo buen uso. Y lo que está ocurriendo es que, claro, cuando muestras este tipo de reportajes, lo que produce pues es rechazo, cuando no hay indignación. No es para menos. Efectivamente, porque no es además para la razón de ser de este financiamiento público es que justamente los partidos políticos dejen de recibir, más aún en épocas preelectorales, plata sucia de mineros ilegales, del narcotráfico, del amiguito, del dueño del banco, de Dionisio Romero que te mete por lo bajo $200.000. El financiamiento público en el mundo aparece cuando la diferencia del financiamiento privado hace que algunos partidos reciban más y otros menos. Y en segundo lugar, justamente el condicionamiento que a partir del financiamiento privado puede ejercer sobre el partido. El partido termina debiendo. Para que la competencia sea más justa. Entonces, ahí es donde ingresa el financiamiento público directo que trata de compensar, digamos, estas disociaciones. Pero lo que está ocurriendo es que los partidos están haciendo mal uso. Y te van a decir en muchos casos, pero no es ilegal. Entonces ahí se juega pues en esta... Sí, pero si pedirles ética, pedirles algo de moral, sí, pero eso es no imposible. Está pero ahí está el Congreso, porque se trata de algún cambio, de alguna variación, de realmente crear una ley absolutamente contundente en cuanto a plazos, en cuanto a requisitos para aquellas personas con las que vas eventualmente a licitar, a firmar un contrato. Pues hace esos cambios para que no termines tratando de invertir casi $500.000 de soles en capacitaciones en una empresa donde hay una fotocopiadora. Pero peor, lo que ha hecho el Congreso en relación al tema del financiamiento en los últimos tiempos es haber
rebajado las multas, incluso exonerado el pago ya de penalizaciones, digamos, que estaban en curso. Es decir, en realidad, si tú preguntas cuántos partidos han sido sancionados de manera efectiva desde que está, digamos, la ley en funciones, que es el año 2000, a partir de las elecciones del 2006 en adelante. En realidad, la OMP no ni siquiera pudo cobrar a aquellas que estaban claramente sancionadas. Entonces, tú puedes tener una norma que en principio tú dices está bien, a la hora de su aplicación tiene serias dificultades, incluso en estos cobros que debería hacerse aquellos partidos que faltan a la ley, ¿no? Y los sueldos, ¿no? Y el dinero que cada uno se atribuye. Bueno, Cerrón, por ejemplo, claro, ¿no? el Que caso bien de vive. Cerrón, pero claro, la ley no te dice que no puedas pagar. Tampoco te dice que sí, pero... No, pero es que si es que no está prohibido, de acuerdo, a está eso voy, permitido, pero ¿no? de todas maneras eso permite que la lectura para aquel que se quiere beneficiar con plata del Estado duda. sea simplemente, como me dicen Sin que duda. no está prohibido, automáticamente Sin es duda. aceptado. Entonces agarro un porcentaje de este dinero y que sea mi sueldo. Pero además ahí tú vas a encontrar cosas como la siguiente. Si en algunos casos hay una separación entre la bancada y el partido, Sí. la dinámica, por ejemplo, del tema del adelanto de elecciones es pues distinta. Si yo soy el presidente del partido, el tesorero, el dirigente que se nutre, se beneficia de ese dinero, ¿por qué yo voy a querer adelanto de elecciones? Al contrario. En la próxima elección de repente desaparezco como partido, como han desaparecido la gran mayoría, ¿no? Y entonces hay intereses, pues. Sí, pero tienen que haber castigos más que intereses. Sin duda, pero digamos, tal como están las cosas, ahora, digamos, pesan más los intereses. Los castigos deben estar traducidos en la norma y la norma ahora, ante estos hechos y evidencias, en realidad no se pueden cumplir. Lo que pasa es que ya había pasado con Renovación Popular, ha pasado ahora con Avanza País. Aquí está el documento, el comunicado que emite la bancada, en realidad, ¿no? Tras la emisión Por eso de la un bancada le dice reportaje al partido, que ¿no? denuncia presuntas irregularidades, ¿no? Hemos tenido conocimiento de esta denuncia a través del reportaje periodístico. Al respecto, señalamos que ningún congresista de nuestra bancada es parte de esa investigación, que tomamos muy en serio las denuncias con respecto al mal uso de fondos públicos, cosa que me parece maravilloso. Por esta desconexión, es lo que hablabas tú, ¿no? Entre el congresista y el partido que lo llevó, es algo que no debería de existir. ¿Cuántos de los miembros de la bancada son militantes del No, partido? ¿quién? Ni Norma Yarro, No, que se por fue de eso. Renovación Popular, Tudela tampoco, Cavera me parece Si que cerca de tampoco. 40 congresistas ya salieron de su bancada de origen. Esta es la realidad de los partidos. Esta es la realidad de los partidos. Entonces, la bancada hace bien en decirle, oye partido, aclara porque nos estás implicando, pero a ellos también deberían de preguntarse, ¿y ustedes qué están haciendo para ajustar la norma? Te iba a decir exactamente lo mismo. Ok, Entonces, ya, me estás pidiendo que aclaremos. Vamos a ver si lo podemos aclarar. Pero en todo caso, si las reglas de juego cambian, son ustedes las que tienen que variarlas. Porque ustedes son los congresistas. Los únicos que siempre lo pueden tienen la pelota hacer. en la cancha. Lo que pasa es que no meten gol justamente en el arquito, que saben que la pelota no va a entrar. Porque no quieren que entre, porque es perder plata. Ante ese tema, que todos se sienten indignados, digamos todas las bancadas, se van a reunir y van a decir, oye, esto lo tenemos que arreglar. ¿Tú crees que van a conseguir siquiera los votos para aprobarlo? Yo por lo menos dudo. Por lo menos dudo. ¿Se puede vivir así, me pregunto? Bueno, están viviendo, ¿no? Sabiendo que qué rico viven y qué los rico vivos. comen, ¿no? Ay, qué Están buenos viviendo los celulares vivos. tienen. Están viviendo Pero es los que a vivos. mí me parece verdaderamente Es que no se- la sinvergüencería en su máxima Es que expresión. no, o sea, parece que no se dieran cuenta. Y luego los discursos altisonantes en relación de por qué ellos no son responsables de la crisis que digamos, sufre Sí. el país, tienen 6% de aprobación en el Congreso. 6%. no, y además la respuesta cuando les dices, ¿cómo puede ir usted a trabajar tranquilo? No por generalizar, pero es el Parlamento teniendo este porcentaje de aprobación. Y te dicen, bueno, los congresos a nivel mundial no son populares. Esa es la respuesta que te dan. No, es... Y es cierto, en realidad, que no son populares, pero esto no solamente es impopular, esto ya es... No, pero aparte de eso, esto es una sombría genérica. Sí, claro, Porque una cosa es tener 30 y otra cosa es tener 6. Sí, claro. Puede estar desaprobado con 30 solamente Sí, claro. o a favor y otra cosa. No es lo 6, mismo ¿no? que te jalen con 0,9 que con menos 15, ¿no? Por lo menos, Ah, ¿no? sí, Claro, ahí. y estos están realmente para vacacional, 5 años seguidos. Sí, ¿Ah? bueno, van a recibir 5 años si es que no hay cambios, ¿no? Sería una buena idea, ¿crees, Fernando, digamos, cortar la mamadera, por decirlo de alguna manera, decir, se acabó el financiamiento porque nosotros les Ese es hemos un dado tema la de oportunidad de que utilicen este dinero para realmente invertir en infraestructura, en capacitación, para en realidad aportar a la institucionalidad, teniendo ¿Sabe tanto lo que partido... pasa? Si es que
el tema es que si le quitas el financiamiento público, van a estar a merced de financiamiento privado, que es lo más escurridizo que hay. Es muy difícil controlar. Por lo menos el público sabe, y que por eso que aparecen, no hay manera que, sí, claro, que puedan eludir. Bueno, sí hay maneras, pero digamos, de ahí ha salido la información de la OMP. Hay que hacer ajustes. El tema es que los ajustes lo tienen que hacer los congresistas. Si ellos entonces contradicen sus propias declaraciones, bueno, vamos mal. Claro, pero el tema es que uno dice, si se les quita este financiamiento por parte del Estado a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, igual OMPE, van a recibir dinero desesperados de donde sea para hacer sus campañas, para poder seguir pagando los alquileres, el sueldo del secretario, etcétera, etcétera. Pero igual reciben dinero de afuera. Sí, la ley les dice que no, sí, pero lo siguen haciendo. No, sí es cierto, lo que tú dices es cierto. Sin embargo, digamos, un dinero bien usado y en una campaña, digamos, te puede resistir un poquito más. Esa es yo no digo que eso solucione, de ninguna manera. Lo que no puede hacer un partido político, tengo entendido, dime si me equivoco o no, Fernando, es recibir dinero, por ejemplo, de gobiernos regionales, de algún ministerio, de iglesias, de partidos extranjeros, del narcotráfico, obviamente. Empresas. Esa es la parte. El financiamiento de un partido está dividido en aquellos recursos de origen privado, que es lo que acaba de señalar, y de origen público, que es el tema del informe de Christopher Acosta el día de ayer. Es esto lo que se está viendo. Sin embargo, el tema es, tú bien lo has dicho, de manera conjunta. Sí, claro. ¿Se han hecho cambios? Nada. Sí hay propuesta de cambios, pero los congresistas se resisten, obviamente, porque están tratando sobre un tema muy delicado dentro del partido, que siempre se decía, es la caja negra de la política. Eso que no quieren mostrar y que, sin embargo, cuando hay dinero público, estamos en el derecho de exigir que se muestre. Totalmente. Y ellos saben perfectamente que desde que eres un funcionario del Estado tienes con más razón que ser absolutamente transparente en cada uno de tus gastos. Porque es la plata del Perú, la plata del Estado, la plata de todos los que pagamos impuestos y que obviamente queremos que nuestro dinero pues vaya al lugar donde corresponde. No termine pues en una pollada bailable, en la fiesta del señor de aquí, de allá o en el viajecito de un parlamentario. Al final no se sabe a dónde va ese dinero, porque por ejemplo en esta empresa, estás entregando una empresa prácticamente informal, o sea, legal, pero con actuaciones, parece ser informales, recién creadas, que se embolsica cerca de $500,000 de soles de una actividad no realizada. Así es. No realizada. No se había concretado, pues. ¿Cómo vas a pagar de algo que no se ha realizado? Bueno, entonces ahí tiene que entrar dos cosas de todas maneras. Ahí hay un tema que debiera ver la Contraloría y dos, también el Ministerio Público. El Ministerio Público, eso te decía, hacer una investigación de la Fiscalía, porque además, ¿a quién le pagas el 100% antes de que te den el servicio? En ninguna parte. Ahora ni siquiera te pide el 50%. No, claro. Ahora con 20% ya es una fecha. En el Estado es mucho más fregado. Sí, pues en el Estado todavía es más delicado. Gracias, Fernando, por venir. Siempre un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Fernando Tuesa Soldevilla, hablando acerca de esto que indigna, que molesta, que yo sé que para muchos a veces es, claro, repetitivo. Para mí también, no crean, porque siempre es lo mismo, es más de lo mismo, desgraciadamente. Y la gente se sigue molestando. El hecho de que las calles ahora mismo estén tranquilas no quiere decir que de pronto la calma ya haya llegado a nivel nacional y que todo el mundo esté contento y feliz con este Congreso, con este gobierno. Eso no sucede. Lo que pasa es que ha habido un desgaste a todo nivel, desde el lado político hasta el espectro que corresponde al ciudadano civil que ha salido durante tantos días a marchar, a protestar, algunos de manera pacífica, otros que son vándalos, que son delincuentes. Ha habido un poco de todo. Lo cierto es